Mi familia dijo que era su vergüenza por ser artista. Hoy exitoso, piden jale. Qué pena, recuerdo todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Estoy aquí, en mi oficina, que más bien parece una de esas que salen en las revistas de gente importante, amplia, con un ventanal que te deja ver medio Monterrey. Muebles de diseñador que ni en mis sueños más locos de adolescente me hubiera imaginado. Sobre el escritorio de cristal templado, uno de los premios que ganó Pixel Alquimia el año pasado, una estatuilla dorada bastante mona. Suena el celular, es mi jefa, mi madre. En la pantalla brilla su nombre, mamá. Un suspiro se me escapa, casi por costumbre. Hoy es jueves, y desde hace unos meses, los jueves son su día para ver cómo estoy, aunque ambos sabemos que es más bien un intento de reconstruir puentes que quedaron hechos cenizas. Decido no contestar, aún no estoy listo para la plática de hoy. Mi mente, como si tuviera voluntad propia, me arrastra a la última reunión familiar que tuvimos, un desastre con D mayúscula que terminó con mi tío Beto casi echando espuma por la boca. Pero para entender ese circo, hay que empezar por el principio, por la noche que me convertí, oficialmente, en el deshonor de los Pérez. Tendría yo unos 18 años. La escena, el comedor de la casa de mis padres. Olor a frijoles refritos y a la carne con chile que tanto le gustaba a mi papá. La tensión, sin embargo, se podía cortar con cuchillo. Había reunido el valor, o la inconsciencia, para anunciarles mi decisión irrevocable, no iba a estudiar ingeniería mecatrónica en el TEC, como mi padre llevaba planeando desde que yo estaba en la primaria. No, yo quería ser artista digital, dedicarme al diseño gráfico y la animación. Quería crear mundos, no máquinas. Apenas terminé de soltar la bomba, mi padre, Ricardo Pérez en toda su gloria de macho alfa proveedor, se puso rojo como un tomate de esos bien maduros. El tenedor con el que estaba a punto de ensartar un trozo de bistec cayó con estruendo sobre el plato de cerámica. Estás completamente loco, Mateo. Bramó, y juro que los vasos en la vitrina temblaron. Te vas a morir de hambre. Esos dibujitos son para jotos y para vagos. Y mientras vivas bajo mi techo, ni un centavo mío para tus pendejadas. Y eres el deshonor de esta familia, el deshonor de los Pérez. Mi madre, Elena, como siempre, recurrió a las lágrimas silenciosas, esas que te hacen sentir la peor escoria del planeta. Ay, mijito, sollozó, con la voz quebrada. ¿Por qué nos haces esto? Tu padre solo quiere lo mejor para ti, un futuro seguro. Piensa en nosotros, en el que dirán. El que dirán, ese fantasma que siempre ha perseguido a mi familia. Mi hermana mayor, Sofía, que en ese entonces ya cursaba el segundo año de Derecho con aires de ministra de la Suprema Corte, me dedicó una de sus sonrisas condescendientes, cargada de lástima fingida. Ay, Mateíto, siempre tan idealista, dijo, paladeando cada sílaba. Suerte con tus garabatos. Algunos sí aspiramos a cosas serias en la vida, a un futuro de verdad. Mi tío Beto, hermano de mi padre, que estaba de visita esa noche, soltó una carcajada que retumbó en todo el comedor. Este sobrino no salió artista de circo. Exclamó, dándole una palmada en la espalda a mi padre, quien seguía echando chispas. Ya lo veo pidiendo limosna en los semáforos con sus dibujitos. Y para rematar, mi tía Carmen, hermana de mi madre, siempre tan atinada con sus comentarios. Ay, Elena, qué preocupación con este muchacho. Un hombre de bien debe tener una carrera de provecho, algo que deje dinero, no andar perdiendo el tiempo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y una soledad helada. Pero entre todo ese torbellino, también surgió una terca determinación. Con la voz entrecortada, pero más firme de lo que me sentía, les dije, es mi vida. Y les voy a demostrar que se equivocan.
Esa misma semana, con una mochila cargada con algo de ropa, mi vieja laptop destartalada y unos cuantos pesos ahorrados, me fui de la casa. Mi único refugio fue Javier, mi mejor amigo desde la prepa, quien ya estudiaba ingeniería de software y me dejó acampar en un rincón de su pequeño departamento de estudiante. Tranquilo, güey, me dijo, mientras me pasaba un plato con quesadillas. Tú tienes más talento en el dedo meñique que todos ellos juntos. Si se arma algo, yo te ayudo con la parte técnica. Esa noche, entre el olor a queso derretido y la certeza de haber quemado todas mis naves, nació una promesa silenciosa en mi interior. Y quizás, sin saberlo, también la primera semilla de Pixel Alquimia. Los siguientes años fueron una verdadera chinga, no les voy a mentir. Vivía en cuartos de azotea que olían a humedad y esperanza fallida, mi dieta se basaba en sopas Maruchan de sabores variados y las quesadillas que me fiaba Doña Pelos en el puesto de la esquina. Para pagar la renta miserable y los cursos online de diseño que encontraba, trabajé de todo, mesero en una cadena de restaurantes donde te explotaban por el salario mínimo. Repartidor de pizzas en una moto que parecía que se iba a desarmar en cada bache, hasta de cerillo en un supermercado. Todo mientras dedicaba cada minuto libre, cada madrugada, a pulir mis habilidades con el software de diseño en mi laptop viejita, que se calentaba como comal. Los encuentros familiares eran un suplicio al que me veía arrastrado por mi madre en cumpleaños o navidades. La boda de Sofía fue particularmente memorable. Asistí con un traje prestado por Javier, que me quedaba un poco grande de los hombros. Mi hermana me presentó a sus nuevos y prestigiosos suegros con una sonrisita que no llegaba a los ojos. Él es Mateo, mi hermano, el artista. Así, con esa pausa cargada de lástima. Mi padre, Ricardo, me ignoró casi toda la noche, como si fuera un mueble más del salón. En un momento, mi tía Carmen, con su copa de vino en la mano, le dijo a mi madre, pero lo suficientemente alto para que yo la escuchara perfectamente: pobrecito Mateíto, se le ve tan perdido en la vida. Deberías hablar con él, Elena, para que siente cabeza. Sentí la sangre hervirme, pero me tragué el coraje. ¿Para qué? Era como hablarle a la pared. Las navidades eran otro cantar. En lugar de regalos, recibía consejos. Mi padre, con su mejor cara de patriarca preocupado, me solía regalar libros de superación personal titulados como Conseguir un empleo de verdad en 30 días o me daba el teléfono de algún conocido que tenía una fábrica por si quería empezar desde abajo. Como la gente decente. Mi madre me tejía bufandas y suéteres para que no pases frío en ese cuartucho donde vives, mijito, y sus suspiros eran más elocuentes que cualquier sermón. Sofía, por supuesto, no perdía oportunidad para restregarme en la cara sus ascensos en el prestigioso despacho de abogados, sus viajes a Nueva York y su camioneta del año. ¿Y tú qué, hermanito? ¿Sigues con tus dibujitos? A ver cuándo nos invitas a tu estudio de lujo, decía con una risita burlona. Las llamadas de mi tía Carmen a mi madre se volvieron una especie de tortura indirecta. A veces, cuando visitaba a mi mamá y ella dejaba el altavoz puesto, escuchaba los reportes de mi tía: oye, Elena, ¿y Mateíto ya consiguió algo estable? Porque la gente pregunta, ya sabes cómo es esto, dicen que anda de puro vago, que qué va a hacer de él. Mi madre, en lugar de defenderme, solo suspiraba y decía: ay, Carmen, pues ahí anda, con sus cosas. Dios dirá. Ese Dios dirá era como una sentencia de que yo era un caso perdido. Fue en uno de esos cursos online de marketing digital donde conocí a Valeria. Ella era diseñadora gráfica también, pero con una visión mucho más empresarial, una inteligencia aguda y una forma de hablar directa que me desarmó desde el principio. Dio mi portafolio, esos trabajos hechos con más pasión que recursos, y en lugar de criticar las fallas técnicas, vio el potencial. Mateo, esto es oro molido, me dijo en una de nuestras primeras videollamadas. Tienes una visión única, pero te falta creértela y, sobre todo, cobrar lo que vales. No regales tu trabajo, carajo. Nos enamoramos rápido, entre códigos HTML y paletas de colores. Ella se convirtió en mi socia, mi ancla, mi chelista personal. Fue Valeria quien me impulsó a darle un nombre y una estructura a mis sueños freelance. Así nació,
oficialmente, Pixel Alquimia. Nuestra primera oficina fue la mesa de la cocina de nuestro pequeño departamento alquilado, entre el olor a café y las cajas de mudanza a medio desempacar. Javier, mi amigo del alma, se unió como socio tecnológico a tiempo parcial, aportando su cerebro de programador y sus ahorros para comprar nuestro primer servidor decente. Conseguimos nuestro primer cliente serio gracias a la terquedad de Valeria, una cafetería de barrio que quería una imagen más moderna. Hicimos un trabajo del que nos sentimos orgullosos, y ellos quedaron encantados. Pero la alegría duró poco. Sofía, al enterarse por mi madre de mi empresita, no tardó en meter su cuchara. Se encontró casualmente con la dueña de la cafetería, que era una conocida lejana de la familia, y le soltó el veneno: «Ay, qué bueno que apoyas a mi hermanito, aunque ten cuidado, ¿eh? Esas empresitas nuevas que salen por internet, a veces no son muy serias, ya sabes, no vaya a ser un fraude». La dueña, asustada, estuvo a punto de cancelar el siguiente proyecto que teníamos con ellos. Nos enteramos gracias a mi prima Laura, la hija menor de mi tía Carmen, una chica sensible y mucho más centrada que el resto del clan, quien me mandó un mensaje de texto advirtiéndome: «Ten cuidado, Mateo. Mi tía y tu hermana andan diciendo cosas feas de tu negocio». Ese día, algo se endureció en mí. Valeria, al verme la cara de frustración, me abrazó y me dijo con una calma gélida: «Guarda esos mensajitos, amor. Y cualquier otro que te llegue. Por si las moscas, para que luego no digan que no se acuerdan». Empecé a hacerlo. No por revancha, sino por pura supervivencia. Luego vino la crisis de salud de mi padre. Nada grave, una cirugía de vesícula que su seguro básico no cubría del todo, pero que implicaba un desembolso fuerte para su economía. Sofía, con su importante trabajo, dijo que apenas le alcanzaba para sus propios gastos. Mi madre me llamó llorando. Pixel Alquimia apenas empezaba a generar ingresos estables, estábamos reinvirtiendo casi todo. Lo discutí con Valeria. «Es tu padre, Mateo», me dijo. «Haz lo que tu conciencia te dicte, yo te apoyo». Así que, a pesar de todo el dolor y el desprecio acumulado, decidí ayudar. Pagué una parte significativa de la operación. Mi padre aceptó el dinero con un gruñido y un «está bien» apenas audible. Ni un «gracias». Mi madre lloró más, esta vez diciendo: «Dios te lo pague, hijito, sabía que tenías buen corazón». Pero al poco tiempo, cuando mi padre se recuperó, todo volvió a la normalidad. Yo seguía siendo el hijo artista, el raro, el que no tenía un futuro de verdad. Esa vez, la lección me quedó grabada a fuego: hiciera lo que hiciera, para ellos, mi valor estaba predeterminado por sus expectativas, no por mis acciones ni mi esencia. A pesar de los pesares y los intentos de sabotaje velados, Pixel Alquimia empezó a abrirse camino, como hierba entre el concreto. El trabajo que hicimos para la cafetería Aroma y Sabor nos trajo otros clientes pequeños: la florería de la esquina, el taller mecánico de un amigo de Javier, una marca de ropa artesanal que vendía en línea. Pagaban poco, pero pagaban, y cada proyecto era una nueva pieza para nuestro portafolio y una lección aprendida. Valeria era una maestra negociando y consiguiendo contactos, Javier hacía magia con los códigos y yo me desvivía en cada diseño, en cada animación, tratando de plasmar la visión de nuestros clientes y la nuestra propia. El primer gran salto vino de la mano de una marca de jugos bastante conocida a nivel nacional, Jugos del Sol. Lanzaron un concurso buscando agencias jóvenes y creativas para el rediseño completo de su imagen y su primera gran campaña digital. Vimos la convocatoria casi por casualidad en un portal de diseño. «Tenemos que entrarle, Mateo», me dijo Valeria con ese brillo en los ojos que siempre aparecía cuando olfateaba una oportunidad. Trabajamos como locos durante 3 semanas en la propuesta. Noches enteras a base de café y sueños. Contra todo pronóstico, entre decenas de agencias mucho más grandes y establecidas, ganamos. El contrato no era millonario, pero sí nos daba una estabilidad y una visibilidad que nunca habíamos tenido. La campaña fue un éxito. Los nuevos empaques de Jugos del Sol volaron de los anaqueles, su interacción en redes sociales se disparó.
Ganamos nuestro primer premio nacional de diseño, un quórum de plata que pusimos en una repisa de la pequeña oficina que por fin pudimos alquilar, un espacio de 2 cuartos en un edificio viejo del centro. Pero que para nosotros era el Palacio de Buckingham. Empezamos a salir en revistas del sector, blogs especializados hablaban de la frescura de Pixel Alquimia. Por primera vez, sentí que el aire olía diferente, a posibilidad. Contratamos a nuestros 2 primeros empleados, una diseñadora recién egresada con un talento brutal y un programador junior que era un clon de Javier en miniatura. El proceso de selección fue riguroso, nada de palancas ni recomendaciones familiares. El cambio de actitud en mi familia fue, gradual, pero perceptible, como cuando el agua empieza a calentarse antes de hervir. Mi madre, Elena, comenzó a llamar con más frecuencia. ¿Cómo estás, mijito? Ahora venían acompañados de un ¿y cómo va todo por la empresa? ¿Mucho trabajo? No te me vayas a enfermar, cuídate mucho, mi rey. Esa última palabra, rey, me sonaba tan falsa como un billete de 3 pesos. En una comida dominical en casa de mis padres, a la que fuimos Valeria y yo casi por cumplir, mi padre, Ricardo, por primera vez en años, me dirigió la palabra para preguntarme sobre el negocito ese tuyo. Entonces, ¿qué tal va ese jale, Mateo? ¿Si da para vivir o sigues batallando? Preguntó, mientras se servía otra porción de mole. Nos va bien, papá, respondí escuetamente. Estamos creciendo. Sofía, mi hermana la exitosa, empezó a enviarme por WhatsApp artículos sobre cómo manejar el estrés del emprendedor o claves para el liderazgo en startups. Como si de repente ella fuera una gurú del tema y yo un novato necesitado de su sabiduría. Sus comentarios en mis escasas publicaciones personales en Facebook pasaron de la indiferencia a los «qué orgullo, hermanito. Sigue así». Pura pose. Mi tía Carmen, la experta en preocupaciones ajenas, le comentó a mi madre en una de sus visitas, y mi madre, claro, me lo repitió como si fuera un cumplido «Oye, Elena. Qué bueno que Mateíto ya está haciendo algo más formalito, ¿verdad?». Una ya estaba con el pendiente de que se nos fuera a descarriar. El cinismo en persona. Con este nuevo escenario, también llegaron los primeros intentos de aprovechar el conecte. Mi tío Beto, siempre tan sutil como un elefante en cristalería, fue el primero en la fila. «Sobrino querido», me dijo un día por teléfono, con una efusividad que no le conocía. «Ya que le sabes tan bien a eso de las páginas de internet y los dibujitos modernos, ¿por qué no le haces una paginita web a mi compadre Filemón? Tiene un taller de mofles ahí por la Doctores, algo sencillito, ¿no? De volada te la avientas, para ti es pan comido». Con la paciencia que había aprendido a cultivar, y con Valeria haciéndome señas de firmeza desde el otro lado del escritorio, respondí, «Claro que sí, tío». Con mucho gusto en Pixel Alquimia le preparamos una cotización profesional y vemos qué paquete se ajusta a las necesidades del taller de tu compadre. Tenemos opciones para pequeños negocios. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un carraspeo. «Ah, ¿cotización? Pensé que siendo familia, pues un favorcito, ¿no?» «Precisamente porque somos familia, tío, quiero ofrecerle un servicio de calidad, como a todos nuestros clientes», repliqué, con la voz más neutra que pude. Mi tío Beto terminó la llamada con un «bueno, luego te digo», visiblemente molesto porque el favor no iba a ser gratis. Sofía no se quedó atrás. Un día me llamó con voz melosa, «Mateíto lindo, fíjate que voy a ser madrina de bautizo de la hija de mi mejor amiga, y quiero que las invitaciones sean espectaculares, súper elegantes, ya sabes. Algo que deje a todos con la boca abierta. Y como tú tienes tan buen gusto y te dedicas a eso, suena como un proyecto interesante». «Sofía», la interrumpí antes de que llegara al «me las haces gratis». «Mándame todos los detalles, qué es lo que tienes en mente, cuántas necesitas, y con gusto Valeria se pone en contacto contigo para definir el alcance y prepararles un presupuesto». La respuesta de Sofía fue un resoplido de indignación. «¿Presupuesto? Mateo, soy tu hermana, ¿en serio me vas a cobrar? Mi trabajo es diseñar, Sofía, y el de Pixel Alquimia es ofrecer servicios de diseño profesionales. Te aseguro que les daremos un precio preferencial,
pero el trabajo se cobra. Colgó el teléfono sin despedirse. Valeria y yo nos miramos. Esto apenas empieza, dijo ella, y tenía toda la razón. Decidimos, como estrategia de supervivencia, ser aún más selectivos con las invitaciones familiares y mantener una línea muy clara entre los negocios y los favores familiares. La paz mental, concluimos, era un bien demasiado preciado como para sacrificarlo en el altar de los compromisos familiares no deseados. Si el contrato con Jugos del Sol había sido como encender un cohete en una feria de pueblo, lo que vino después fue como lanzar un transbordador espacial. Sucedió de la forma más inesperada. Una corporación de videojuegos gringa, de esas que facturan miles de millones y tienen legiones de fans en todo el mundo, andaba buscando una agencia creativa con sabor latino auténtico y una visión fresca para su próxima campaña de lanzamiento de un nuevo título en toda Latinoamérica. No querían a las agencias de siempre, a los gigantes globales con oficinas en todas partes. Querían algo diferente. Alguien de su equipo de marketing, un chavo mexicoamericano muy metido en el mundo del diseño independiente, había visto nuestro trabajo para los jugos en un blog especializado y le había encantado. Nos contactaron. Al principio, pensamos que era una broma. Nosotros, Pixel Alquimia, la empresita que había nacido en una mesa de cocina, compitiendo por una cuenta de ese calibre. Pero era real. Nos invitaron a presentar un pitch, junto con otras 3 agencias mucho más grandes, 2 de ellas con oficinas en la Ciudad de México y Buenos Aires. Valeria, Javier y yo nos encerramos casi un mes. Fue una locura de trabajo, de investigación, de noches sin dormir, de discusiones creativas apasionadas, de litros de café y alguna que otra lágrima de frustración. Mateo se encargó de la dirección creativa, puliendo cada concepto hasta el agotamiento. Valeria armó una estrategia de marketing y comunicación impecable. Y Javier desarrolló unos prototipos interactivos que dejaron con la boca abierta a los gringos en la presentación final, que hicimos por videoconferencia, con los nervios a flor de piel. Un par de semanas después, llegó el correo. Habíamos ganado. Recuerdo que Valeria gritó tanto que creo que la escucharon hasta la oficina de al lado. Javier no paraba de reír y yo sentí como si me hubieran quitado un yunque de encima y, al mismo tiempo, como si me hubieran puesto alas. El contrato era multimillonario y multianual. La campaña fue un fenómeno. No solo en Latinoamérica, sino que tuvo repercusión a nivel global por su originalidad y su forma de conectar con la cultura gamer. Los premios empezaron a llover, reconocimientos en Cannes Lions, varios Webbies, Kios. Pixel Alquimia dejó de ser una promesa para convertirse en un referente en la industria creativa. El dinero, por primera vez en mi vida, empezó a fluir en serio. Reinvertimos la mayor parte, contratamos a los mejores talentos que pudimos encontrar, diseñadores, animadores, programadores, estrategas. Nos mudamos a unas oficinas espectaculares en un edificio moderno en San Pedro Garza García, con vistas a la Sierra Madre que te quitaban el aliento. El equipo creció a más de 50 personas en menos de un año. Mi vida personal también dio un vuelco. Valeria y yo nos casamos en una ceremonia íntima pero hermosa en la playa. Compramos la casa de nuestros sueños, un lugar con un jardín enorme donde nuestros perros podían correr a sus anchas y un estudio para mí donde podía encerrarme a crear sin interrupciones. Viajamos, conocimos lugares que antes solo veíamos en postales. Ayudamos a Javier a comprar su propio departamento y a montar su laboratorio de experimentos tecnológicos, como él le llamaba. Y mi familia, mi familia. Fue como ver una metamorfosis en cámara rápida, pero en lugar de mariposa, algunos parecían más bien avispas esperando el momento de picar. Mi madre, Elena, fue la primera en adoptar el nuevo discurso. De repente, yo era su rey, su tesoro, su orgullo. En las reuniones familiares, que ahora sí querían que frecuentáramos, no paraba de presumir de mi hijo el millonario, el genio creativo que triunfa en el mundo. Según ella, yo siempre supe que Mateito era un genio, igualito a su abuelo, que en paz descanse, que era tan creativo y tan artista. Mi abuelo materno había sido un excelente carpintero, un artesano de la madera, pero dudo mucho que supiera lo que era un pixel. Mi padre, Ricardo,
adoptó una táctica diferente, la amnesia selectiva combinada con el intento de adjudicarse el éxito. En público, me daba palmadas en la espalda y decía cosas como, este es mi muchacho. Siempre tuvo agallas. Sacó mi visión para los negocios y mi empuje. Yo solo sonreía por no soltarle una carcajada en la cara. ¿Su visión para los negocios? Si por él fuera, yo estaría ahora mismo en una fábrica, ensamblando piezas y odiando mi vida. Sofía, mi hermana, la abogada exitosa, convenientemente se estaba divorciando de su marido perfecto, que resultó ser un bueno para nada con ínfulas de empresario y una afición desmedida por el juego. De la noche a la mañana, quiso convertirse en la mejor amiga de Valeria, llenándola de halagos empalagosos, y en la hermana más orgullosa del universo. Mis redes sociales, que antes ignoraba, se llenaron de comentarios suyos con hashtags como almohadilla familia Pérez unida, almohadilla orgullo de hermana, almohadilla el genio de la familia. Pura falsedad. Mi tío Beto, el de los dibujitos de circo, ahora me llamaba sobrino de mis entretelas, campeón, fuera de serie. Según él, yo siempre confié en tu estrella, canijo. Sabía que esos dibujitos que hacías eran oro puro. Si la memoria no me fallaba, y no me fallaba, sus palabras exactas habían sido que me iba a morir de hambre. Y mi tía Carmen, la preocupada oficial, ahora le decía a mi madre, ¿verdad, Elena, que siempre dijimos que Mateito tenía un don muy especial, una inteligencia superior? Debería ayudar a sus primitos, los hijos míos, que también son bien listos y creativos, a ver si les da una oportunidad en su empresa. El cambio era tan descarado, tan burdo, que a veces me provocaba más risa que coraje. Pero en el fondo, una vocecita me decía que esto era solo el preludio. La verdadera tormenta estaba por llegar. Valeria, con su sexto sentido, también lo percibía. Prepárate, amor, me dijo una noche, porque ahora van a querer su tajada del pastel. Y, como casi siempre, no se equivocaba. La profecía de Valeria no tardó en cumplirse. Primero fueron los sondeos, los acercamientos cautelosos, como tiburones rondando la carnada. Mi tío Beto fue el primero en lanzarse al ruedo, con la sutileza de un martillo pilón. Se apareció un día en las oficinas de Pixel Alquimia sin avisar, arrastrando a su hijo Pablito, mi primo. Un vago de 20 años cuya máxima aspiración en la vida parecía ser encontrar el control remoto de la tele sin tener que levantarse del sillón. Sobrino querido, exclamó al verme, como si hubiéramos ganado juntos el mundial. Aquí te traigo a mi Pablito. Es buenísimo para las computadoras, un genio. Pablito apenas sabía encender una PC sin ayuda. ¿No tendrás un lugarcito para él en tu empresa? Algo sencillito, para que empiece, ya sabes. Con la mejor de mis sonrisas corporativas, esa que había perfeccionado para tratar con clientes difíciles, le respondí, hola, tío. Hola, Pablito. Qué gusto verlos. Mira, tío, todos los puestos en Pixel Alquimia requieren perfiles muy específicos y se cubren a través de convocatorias abiertas que publicamos en nuestra página web y en portales de empleo. Si Pablito cree que cumple con los requisitos para alguna de nuestras vacantes, con gusto puede enviar su currículum a nuestro departamento de recursos humanos. Ellos se encargarán de revisarlo. Pablito me miró como si le hubiera hablado en arameo antiguo. Mi tío Beto frunció el ceño. Pero, ¿no le puedes echar una manita? Digo, es tu primo, tu sangre. Precisamente porque valoro el profesionalismo, tío, todos pasan por el mismo proceso. Así garantizamos que tenemos al mejor talento. Se fueron con caras largas y mascullando algo sobre la familia que ya no es como antes. Luego vino Sofía, mi hermana, la recién divorciada y autoproclamada ejecutiva con vasta experiencia. Me llamó un día con voz de urgencia. Hermanito, tenemos que hablar. Ahora que estoy reevaluando mis opciones profesionales, dijo, eufemismo para me corrieron de mi último trabajo por inepta, he pensado que podría aportar muchísimo a Pixel Alquimia. Podría ser tu directora de operaciones o de finanzas. Tengo mucha experiencia en administración y manejo de personal, ya sabes. Sofía, aprecio mucho tu interés en la empresa, le contesté, tratando de mantener la calma.
Como le dije al tío Beto, tenemos procesos de selección muy definidos. Si quieres, envíame tu currículum actualizado y lo remitiré a recursos humanos para que lo evalúen conforme a las vacantes que tengamos. Aunque te adelanto que los puestos directivos que mencionas requieren experiencia comprobable en la industria creativa y tecnológica, además de un nivel de especialización muy alto que, con todo respeto, no estoy seguro que cubras. ¿Me estás diciendo que no soy lo suficientemente buena para tu empresita de dibujitos? Replicó, ofendida. Te estoy diciendo que hay requisitos específicos para cada puesto, Sofía. Y que aquí no hay favoritismos. Colgó furiosa, no sin antes soltar un llaveo cuanto te importa tu familia. La siguiente movida fue de mis padres, en una visita casual que hicieron a las oficinas. Mientras Valeria les daba un recorrido, mostrándoles las áreas de animación, diseño y programación, mi madre empezó con su táctica habitual. ¡Ay, mijito, qué bonito está todo! Tu papá y yo estábamos pensando, ya que él está pensando en el retiro y tiene tanta experiencia de vida, quizás podría ayudarte aquí como asesor, ¿verdad, viejo? Para que no cometas errores de novato. Mi padre, Ricardo, asintió con gravedad. Sí, Mateo. Podría supervisar algunas áreas, aportar mi visión. O incluso manejar las finanzas, siempre he sido bueno con los números y la administración del dinero. Los miré a ambos. El recuerdo de sus palabras, de su desprecio, de su absoluta falta de fe en mí, era una película que se repetía en mi mente. Papá, mamá, dije, con la voz más serena que pude impostar. Agradezco mucho que piensen en Pixel Alquimia. Pero la estructura de la empresa ya está muy definida. Tenemos un director de finanzas, un CFO, con una maestría en el extranjero y años de experiencia en corporativos internacionales. Y contamos con un consejo directivo formado por profesionales de la industria que nos asesoran. Papá, con todo respeto, tú mismo decías hace años que esto de los dibujitos no era un trabajo serio y que me iba a morir de hambre. ¿Cómo podrías asesorarme en un campo que desconoces profundamente y que incluso menospreciaste? Mi padre se quedó mudo, con la mandíbula tensa. Mi madre empezó a sorber por la nariz. Valeria, discretamente, intervino para cambiar de tema y aligerar la tensión, pero el mensaje había sido enviado. Las peticiones no cesaban. Mi tía Carmen llamaba a mi madre casi a diario para que intercediera por sus hijos, mis otros primos. Anda, Elena, dile a Mateito que les dé una oportunidad a mis niños. Son bien listos, seguro aprenden rápido. ¿Qué le cuesta, si ya está nadando en dinero? La familia es primero. Llegaban currículums por correo electrónico de parientes lejanos cuyo nombre apenas recordaba. Visita sorpresa a la oficina con la esperanza de una entrevista improvisada. Me mantenía firme, cortés pero distante. Siempre la misma respuesta, procesos formales, recursos humanos, perfiles específicos. Valeria se convirtió en mi principal escudo, filtrando llamadas, respondiendo correos con una diplomacia de acero. Y yo, en mis momentos de duda, porque los tenía, revisaba mentalmente mi archivo de agravios, no por rencor, sino para recordarme por qué era crucial mantener esa barrera. Pixel Alquimia era mi sueño hecho realidad, el fruto de mi esfuerzo y el de mi equipo. No iba a permitir que se convirtiera en una agencia de colocaciones para parientes oportunistas. La paciencia se me estaba agotando, y sentía que la confrontación final era inevitable. El punto de quiebre, la gota que derramó el vaso, llegó durante la fiesta de 15 años de mi prima Laura, la hija de mi tía Carmen. Era una de esas fiestas de pueblo grandes, con banda, muchísima comida y toda la parentela reunida, incluyendo a los Pérez en pleno. Valeria y yo asistimos más por compromiso con Laura, que siempre había sido la única en mostrarme un mínimo de apoyo genuino, aunque fuera en secreto. Durante gran parte de la noche logramos mantener un perfil bajo, saludando cortésmente y evitando las conversaciones incómodas. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Y el momento llegó. Mi tío Beto, ya con varias cervezas encima y envalentonado por el ambiente festivo y la presencia de su público, me acorraló cerca de la mesa de postres. Mi padre, mi madre, mi tía Carmen y Sofía no tardaron en unirse al círculo,
como si fuera una emboscada planeada. Bueno, sobrino, dijo mi tío Beto, con la voz pastosa y un aliento que olía a carnitas y alcohol. Ya estuvo bueno de hacerte el importante y el misterioso. A ver, dinos aquí, delante de la familia, ¿cuándo nos vas a dar chamba a los que te queremos? Porque la sangre llama, y a la familia no se le niega un favorcito. Sentí la mirada de todos clavada en mí. La música de la banda parecía haberse detenido. Valeria me apretó la mano discretamente debajo de la mesa improvisada. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Tío Beto, comencé, con una calma que sorprendió hasta a mí mismo, pero con una firmeza que llevaba años acumulándose. Qué bueno que sacas el tema, porque veo que hay mucha confusión al respecto y es mejor aclarar las cosas de una vez por todas. Me giré ligeramente para encarar también a mis padres, a Sofía y a mi tía Carmen. Durante años, esta sangre de la que hablas, esta familia, me llamó vago, me dijo que era un deshonor, un fracasado. Recuerdo perfectamente, papá, cada una de tus palabras esa noche en que te dije que quería estudiar diseño, te vas a morir de hambre, esos son para jotos. Mamá, recuerdo tus lágrimas y tus súplicas para que yo fuera alguien normal, tus suspiros de decepción porque no quería ser ingeniero. Sofía, ¿te acuerdas de tus risitas condescendientes, de tus burlas sobre mis dibujitos sin futuro? ¿De cuándo intentaste sabotear uno de mis primeros proyectos diciendo que mi empresa era un fraude? Tía Carmen, recuerdo muy bien tu constante preocupación por mi futuro incierto, tus comentarios a mi madre sobre que yo andaba de vago. Saqué mi celular del bolsillo. No necesitaba mostrarles nada en particular, pero el gesto tuvo su efecto. Varios de ellos se tensaron. Tengo muy buena memoria, créanme. Y afortunadamente, hoy en día, las palabras y las acciones a veces dejan un rastro digital muy claro. No les muestro esto por rencor, aunque motivos no me faltarían, sino para que entiendan de una vez por todas mi postura y el porqué de mis decisiones. Pixel Alquimia, continué, subiendo un poco el tono para que me escucharan bien por encima del murmullo que empezaba a formarse, se construyó con el sudor, el talento. Las noches sin dormir y la lealtad de gente que creyó en este proyecto desde que no era más que un sueño en una servilleta arrugada. Valeria y Javier, ellos son mi verdadera familia empresarial, los que estuvieron en las buenas y en las malas de verdad, cuando no había ni un quinto partido por la mitad. Aquí, en mi empresa, cada puesto, cada oportunidad, se gana con mérito, con capacidad, con trabajo duro, no con apellidos ni con lazos de sangre. Así que, para responder tu pregunta de una vez por todas, tío Beto, y para todos los demás que tengan la misma duda, no habrá puestos de trabajo por derecho de sangre en Pixel Alquimia. Las puertas de mi empresa están abiertas al talento, a la gente chingona que quiera romperse la madre trabajando, venga de donde venga. Pero están cerradas de par en par al oportunismo familiar y a la mediocridad disfrazada de lazo sanguíneo. Si alguno de ustedes, y lo digo en serio, cree tener las cualificaciones reales, la experiencia comprobable y las ganas de trabajar en un ambiente altamente competitivo para un puesto que esté anunciado públicamente, puede enviar su currículum como cualquier otro ciudadano de este país. Será evaluado por mi equipo de recursos humanos bajo los mismos estándares que todos los demás. Pero no habrá palancas, ni favorcitos, ni puestos inventados. Se acabó. Un silencio denso, pesado, cayó sobre nuestro pequeño grupo. La banda, ajena al drama, seguía tocando una cumbia alegre que sonaba casi como una burla. Mi tío Beto estaba rojo como un chile habanero, boquiabierto, sin poder articular palabra. Mi padre, Ricardo, palideció visiblemente y bajó la mirada al suelo por primera vez en lo que recordaba. Murmuró algo entre dientes que sonó a malagradecido, pero sin la convicción de antes. Mi madre, Elena, rompió a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me parecieron de manipulación, sino de una mezcla de vergüenza, dolor y quizás, solo quizás, una comprensión tardía de la profundidad de la herida que me habían causado durante tantos años. Sofía intentó replicar, con la arrogancia que la caracterizaba. No necesitamos tu limosna, Mateo. Ni que fueras el único.
Pero la voz se le quebró a mitad de la frase, y vi en sus ojos un destello de furia impotente y humillación. Se dio media vuelta y se marchó de la fiesta hecha una furia. Mi tía Carmen, indignada, tomó a mi madre del brazo. Vámonos, Elena. Este muchacho no tiene corazón. No sabe lo que es la familia. Se fueron las dos, dejando a mi padre plantado y a mi tío Beto todavía tratando de procesar lo que había pasado. Prima Laura, que había observado todo desde una distancia prudente, se acercó y me dio una mirada cargada de una mezcla de tristeza por su familia y una inmensa admiración. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. Valeria me tomó la mano con fuerza. Estoy orgullosa de ti, me susurró al oído. Javier, que también se había acercado, me dio una palmada en la espalda. Ya era hora, cabrón, dijo con una sonrisa. Esa noche, sentí que me había quitado un peso de encima que llevaba cargando durante más de una década. La sensación fue agridulce, pero liberadora. Las secuelas de aquella confrontación en los 15 años de Laura no se hicieron esperar. Con la línea dura de la familia, mi padre, mi hermana Sofía, mi tío Beto y mi tía Carmen, la ruptura fue casi total. Hubo un par de intentos de mi padre por llamarme, probablemente instigado por mi madre, pero no respondí. Sofía y mi tío Beto, según me contó después mi prima Laura, intentaron orquestar una pequeña campaña de desprestigio entre el resto de la parentela y algunos conocidos en común. Que si el dinero se me había subido a la cabeza, que si era un déspota arrogante, que me había olvidado de mis raíces y de la gente humilde. Pero sus palabras, afortunadamente, no tuvieron mucho eco fuera de su círculo más inmediato de chismosos. La reputación de Pixel Alquimia y la mía propia, forjada a base de trabajo y resultados, era más sólida que sus calumnias. Los meses que siguieron fueron de una extraña calma. Por un lado, sentía una paz interior que no había experimentado en años, la tranquilidad de haber puesto los límites, de haber defendido mi espacio y mi dignidad. Pero por otro, no podía negar una tristeza subyacente, al final del día, eran mi familia de sangre, y una parte de mí siempre albergaría el fantasma de lo que pudo haber sido y no fue. Un día, unos 6 meses después de la fiesta, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más frágil, desprovista de esa carga de reproche o manipulación que tanto la caracterizaba. Me pidió que nos viéramos, a solas, en un café neutral. Dudé, pero una mezcla de curiosidad y, quizás, una pizca de esperanza residual, me hizo aceptar. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Mi madre se veía avejentada, con ojeras profundas. Apenas pidió un té de manzanilla. Después de un silencio incómodo, me miró a los ojos. Mateo, comenzó, y su voz tembló ligeramente, solo quiero pedirte perdón. Perdón por todos estos años. Por no haberte apoyado, por no haber creído en ti, por haber permitido que tu padre y los demás te trataran como te trataron. Fui una mala madre, mijo. Estaba ciega, llena de miedos, queriendo complacer a tu padre, preocupada por el que dirán, y en el proceso, te fallé a ti. No te pido nada a cambio, ni que me olvides de todo, ni que me des un trabajo. Solo quería que lo supieras. Que estoy profundamente arrepentida. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que eran genuinas, que no había un doble fondo. Vi en sus ojos un dolor real, una tristeza auténtica. No supe qué responder en ese momento. Solo asentí. La herida era demasiado profunda como para sanar con una sola conversación, pero sus palabras, lo admito, fueron un bálsamo inesperado. Te escucho, mamá, le dije finalmente. Y, aprecio que me lo digas. Necesitaré tiempo. Mucho tiempo. Ella asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No insistió. Pagó la cuenta y nos despedimos con un abrazo torpe, el primero en muchos años que no se sentía forzado. Con mi padre, con Sofía, con mi tío Beto y mi tía Carmen, la distancia se mantuvo. Quizás algún día, en un futuro lejano, las cosas podrían cambiar, pero no iba a ser yo quien diera el primer paso.
Ya había gastado demasiada energía en ellos. Pixel Alquimia siguió creciendo. Valeria, Javier y yo nos enfocamos en expandir la empresa, en explorar nuevas fronteras creativas. Creamos una pequeña fundación, Pixel Semilla, para apoyar con becas y mentorías a jóvenes talentos del diseño y la animación en México que, como yo alguna vez, no tenían recursos pero sí muchísimos sueños. Era mi forma de devolver un poco de lo que la vida, a pesar de todo, me había dado. Encontré mi paz en mi trabajo, en el amor incondicional de Valeria, en la lealtad a prueba de balas de Javier, en las risas de mi equipo, en los proyectos que nos desafiaban y nos hacían crecer. Construí mi propia familia, una elegida, no impuesta. Incluso con mi prima Laura desarrollé una relación más cercana, ella se convirtió en una especie de hermana menor, la confidente que nunca tuve en mi propia hermana. Y así están las cosas hasta hoy, raza. Tomar esas decisiones, poner esos límites, fue de lo más cabrón y doloroso que he hecho en mi vida, pero les juro que mi paz mental y mi tranquilidad no tienen precio. Con mi jefa, con mi madre, ahí vamos, como dicen, pasito a pasito, un día a la vez. Aún no sé qué pasará, pero al menos hay un diálogo. Con los demás, pues que Dios los bendiga y que la vida les dé lo que merezcan. A veces, la familia que te toca es solo el primer borrador. La verdadera obra maestra la escribes tú, con la gente que de verdad te quiere, te respeta y te impulsa a ser mejor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hice bien? ¿Hay ofensas familiares que simplemente no se pueden o no se deben perdonar? ¿O uno siempre tiene que dejar una puerta abierta, por más pequeña que sea? Me interesa mucho saber qué opinan. Los leo.